Bueno, saludamos de una manera especial a todas las personas que están allí también frente a su pantalla. Gloria al Señor Jesús, que han dispuesto este tiempo para sentarse en amén y poder comer la palabra de Dios. Bienvenidos en el nombre de Jesús. Hebreos capítulo número 11, el verso 27, gloria al Señor, dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué tal si ahí donde usted está cierra sus ojos un momento, invoca el nombre del Señor y le dice: Señor, yo quisiera que me hablaras en esta hora. Yo quisiera que hablaras a mi corazón, a mi intelecto, a mi fe. Ayuda a mi incredulidad y obra en mi vida. Padre celestial, Dios todopoderoso, Señor Jesús, tú eres bueno. Tu misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Ayúdanos, Señor Jesús. Conforme a tu propósito, a tu voluntad, Señor Jesús, aquí estamos. Ayúdanos, oh Dios maravilloso. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, el tema que tenemos para el día de hoy lo hemos titulado Propósito Divino. Amén. Propósito divino. Gloria al Señor Jesús. Y entonces tendríamos que entrar a pensar qué es un propósito. Amén. Es algo que realmente, como la palabra lo dice, algo que alguien se propone hacer. Amén. Que está dispuesto a hacerlo y quiere que se efectúe. Es un proyecto que se está presentando. Amén. Y que quiere llevarlo a una culminación. Gloria al nombre del Señor Jesús. Si hablamos entonces del propósito divino, porque creo que cada uno de nosotros puede tener uno o muchos propósitos, ¿cierto? Y esos propósitos están basados en nuestros sueños, en nuestros anhelos, en nuestras ilusiones, en nuestros deseos, en un proyecto, ¿cierto? Puede estar basado ese propósito o muchos propósitos. Una persona puede hacerse muchos propósitos. Pero si hablamos del propósito de Dios, entonces tenemos que pensar en lo que la Biblia dice con respecto de ello. Amén. Y más exactamente, ¿qué dijo el Señor? ¿Cuál es el propósito de Dios? Y alguien dirá: no, Dios tiene muchos propósitos. Bueno, seguramente sí tiene muchos propósitos, pero todos se desprenden del mismo propósito. Dios le dijo a Isaías, capítulo 43, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Amén. Dice: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ese texto, ese versículo realmente nos está mostrando el propósito, el proyecto de Dios. Como dice el apóstol Pablo, un proyecto que fue establecido desde antes de haber creado nada. La Biblia dice que fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Entonces pensemos en Dios por un momento. Antes de que no existiera nada, Él estaba solo. No había cielo, no había tierra, no había espacio, no había tiempo, no habían ángeles, no había nada. Él estaba solo. Lo único que lo acompañaba era su propia sabiduría, dice Proverbios 8. Amén. Pero la sabiduría forma parte de él, de su propia esencia, de su propia naturaleza. Dios está solo. Y un ser tan poderoso, tan grande, ¿cierto? Con unos atributos tan increíbles que no los tiene sino solo Él.
No, pero está más rica esta. Sí, no falta no el tan mal. O una morcillita. Gloria al Señor Jesús. Entonces Dios piensa y dice, yo no quiero estar solo. Yo no quiero estar solo. Y se propuso entonces crear. Y no solamente crear al hombre. Se propuso crear una cantidad de cosas, crear un cielo, crear un universo, unas galaxias, unas constelaciones, ¿cierto? Unos sistemas solares, planetas, estrellas, todo lo que existe en el universo se propuso crearlo. Y crear una serie de seres espirituales, amén, llamados ángeles. Bueno, hay ángeles, arcángeles, serafines, querubines, principados, potestades. La Biblia habla de una serie de seres espirituales que Dios creó y los puso a su servicio y que ellos lo adoran. Pero la adoración que ellos le traen a Dios no les satisface, no lo llena. Entonces Dios creó en medio de todas las cosas un mundo que es el que conocemos nosotros, este planeta. Y se propuso crear un ser, amén, un ser al cual él amaría por encima de toda su creación. Entonces podemos decir que el propósito divino de Dios es el hombre. Todo hermano gira en torno del hombre. Todo lo que Dios creó, amén, aunque la Biblia dice que fue hecho en él, por él y para él. Amén, gloria al Señor Jesús. Pero todo lo que Dios creó en este mundo lo puso a disposición del hombre. ¿Para qué? Dice, para gloria mía. Para gloria mía. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Porque Dios quería que hubiese alguien existente que lo adorara. Y que lo adorara no por lo que Él les podía dar, o porque estuviesen obligados a adorarlo y a exaltarlo y a servirle, sino que lo hicieran voluntariamente por lo que Él es. Amén, por lo que Él es. Pero Dios sabía que el hombre se iba a perder. Y dentro de ese propósito divino está el hombre. Y como Él creó al hombre con ese propósito, lo he creado, lo formé y lo dice. Y nos creó para gloria y honra de su nombre. Él no iba, hermano, a conformarse o a resignarse a que el hombre se perdiera, sino que Él iba a hacer hasta lo imposible. Bueno, si cabe esa palabra hablando de Dios, porque para Dios no hay nada imposible, pero en nuestro lenguaje lo podemos usar así. Uno hace hasta lo imposible a veces por cosas, ¿cierto? Y seguramente lo que era imposible para nosotros o imposible para los mismos ángeles o para toda su creación, Dios se propuso hacerlo. ¿Por qué? Porque Él no se iba a resignar a que el hombre se perdiera. Alabanzas al nombre de Jesús. Y entonces Él crea al hombre y sabe que el hombre se va a perder, pero también sabe que gran parte de esos hombres que Él crea sí van a cumplir su propósito. Y el propósito entonces es que el ser humano esté en este mundo y pase esta prueba, porque el existir en este mundo es una prueba. Es una prueba para ver si tú eres digno de estar con Él la eternidad. Esto aquí es un ratico apenas. Es como un examen, como un quiz, como una etapa que tenemos que pasar, una etapa que nos va a hacer dignos de estar delante de Él. Alabanzas al nombre de Jesús. Ahora, para cumplir su propósito, Dios quiere usar al mismo hombre. Amén. Volvemos al principio. ¿Cuál es el propósito de Dios? El hombre. Ganar al hombre. Entonces Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
Mucha gente dice, no, y está hablando con el Hijo, que no, que está hablando con el Espíritu Santo. Otros dicen, no, está hablando allí con los ángeles. Y entonces hay una cantidad de argumentos. Pero Dios, que mira el final desde el principio, y Dios que no tiene límite de tiempo, para Él es lo mismo ayer, hoy o mañana, no tiene problema con eso. Él viaja en el tiempo, Él hace lo que quiere porque Él es Dios. Ahí es donde nosotros tenemos entonces que definir a Dios y de qué manera lo conocemos y de qué manera lo interpretamos. Amén. Un Dios que todo lo puede. Y si decimos que es un Dios que todo lo puede, Él no tiene problema con el tiempo. Él está ayer, está hoy, está mañana. Él conoce el fin desde el principio. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. De hecho, hay un texto que me llama mucho la atención en el libro de Eclesiastés. Gloria al Señor Jesús. En el capítulo número 3, hay un versículo muy especial. No sé si usted alguna vez lo haya leído. Eclesiastés 3:15 dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. ¿Usted sí cree, hermano, que Dios puede hacer ese tipo de cosas? Uno lee ese versículo y para uno no tiene sentido, pero para un Dios que todo lo puede, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. O sea, Dios mira lo que todavía no ha sucedido como si ya hubiera sucedido. Alabanzas. Dice, y Dios restaurará lo que pasó. Ese texto nos da a nosotros un pensamiento acerca del poder y la capacidad de Dios para moverse en el tiempo, para solucionar las cosas, para definir las cosas, para establecer las cosas. Gloria al nombre de Jesús. Y Dios entonces, hermano, en ese texto está hablando con aquellos que llama. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. ¿Y cuál es el propósito? Hacer que los hombres sean formados a su imagen y semejanza. Porque el ser humano, cuando pecó, perdió la imagen y la semejanza de Dios. Y la imagen de Dios no es una imagen física, con manos, con pies. Si bien la Biblia habla de los pies y las manos y la cabeza de Dios, todo eso es simplemente simbólico. Porque Dios no tiene ni pies ni manos, Él es un espíritu que no tiene una forma que nosotros podamos comprender. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces Dios le habla a los que ha llamado, por eso dice, a todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios llama a su pueblo, ¿para qué? Para que traigamos a la gente a su presencia y hagamos que ellos sean ¿qué? Que ellos sean hijos de Dios. Que ellos recuperen la imagen de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Una imagen de santidad, una imagen de pureza. Una imagen, hermano, de lo que es su gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. Y todo eso está dentro del propósito de Dios. La Biblia habla de varios tiempos que se llaman dispensaciones. Y en cada uno de esos tiempos Dios ha llamado hombres. ¿Para qué? Para ganar hombres. Como siempre lo he predicado y lo he enseñado, a Dios no le interesa este mundo. A Dios no le interesan los árboles, a Dios no le interesa el aire, no le interesa el agua, a Dios no le interesa nada de eso. A Dios lo que le interesa es el hombre. Porque todas esas cosas, la Biblia dice que Dios las va a restaurar al final de los tiempos. Todo este planeta será restaurado, pero no para nosotros, sino para el pueblo de Israel será restaurado. Nosotros ya no estaremos aquí. Pero todo, hermano, está encerrado en el propósito de Dios para ganar al hombre, para hacer que el hombre vuelva a su imagen. Por eso la Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió? Se perdió la identidad del hombre como hijo de Dios. Se perdió la imagen del hombre como hijo de Dios. Se perdió la relación del hombre con Dios, pero el Señor vino a restaurar eso. ¿Y cómo vino a hacerlo? Con hombres. Entonces, para cada tiempo y para cada momento, Dios ha llamado personas
Y según el contexto y según el tiempo, pues Dios hizo cosas. Por ejemplo, el texto que leímos está hablando de Moisés. Pero Dios nunca ha obligado a nadie a hacer nada. Nunca. Y si una persona le dice a Dios no, Él tiene otro para llamar. Él tiene otro para llamar. Así que la obra y el propósito de Dios no se va a estancar porque usted le diga que no. Porque usted no comprenda el propósito, porque usted no se ponga a su disposición para cumplir ese propósito. La Biblia dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, que es posible que ese llamamiento que Dios te está haciendo, que viene con recompensa, si tú no lo aceptas, Él se lo da a otro y listo. Si tú me dejas, yo te dejaré, dice la Biblia. ¿Cierto? Pero me halla el que temprano me busca. Temprano no es que se levante a las 3 o 4 de la mañana. Si usted lo podía hacer, gloria a Dios. Lo felicito. Para mí es muy duro. Pero temprano es a tiempo. Amén. Temprano es a tiempo. Me hallan los que temprano me buscan. Entonces, en cada tiempo Dios ha llamado hombres porque tiene un propósito que a través de ellos poder hacer cosas. Entonces Dios llama a Moisés, que su papá y su mamá tomaron una decisión y fue salvarlo. Seguramente Dios los inspiró, Dios los guió, pero ellos podían haber tomado la decisión, no, como vamos a tirar el niño al agua. No hagamos. Entonces Dios hubiera hecho algo con otra persona. Pero ellos se dispusieron y de alguna manera Dios les dijo, hágalo, pero no los obligó a que lo hicieran. Entonces la mamá tomó aquella arquilla, la calafateó, la organizó, puso allí el niño, se cercioró de que estuviera seguro y enseguida mandó a su hija, vea, váyase por todo el río mirando a ver qué pasa con él. Amén. Y entonces Dios comenzó a obrar basado en las decisiones que las personas fueron tomando. Se salvó el niño. Y cuando fue adulto, el Señor lo llamó, pero él podía haber dicho, no me interesa. De hecho, él no quería. Dios fue que le insistió. Y le mostró su poder y una cantidad de cosas hasta que lo convenció para que hiciera. Pero él no quería. Él dijo, no, yo soy tartamudo, no, a mí me están buscando allá por homicidio. Él empezó a decir una cantidad de cosas. Y el Señor entonces comenzó a argumentarle. Porque es que discutir con Dios pues no es tan sencillo. Job quiso discutir con Dios. Empezando que Job dijo, ¿quién me diera dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla y le expondría mi queja y yo sé que él me oiría. Y lo hizo. Se presentó delante de Dios y empezó a hablar con él. Y empezó a quejarse y dijo una cantidad de cosas. Y el Señor le dijo, venga, hagamos una cosa pues. Yo le voy a preguntar y usted me responde. ¿Qué va a hablar uno con Dios, hermano? ¿Qué le va uno a argumentar a Dios? Y entonces Dios empieza a decirle, bueno, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba o trazaba el círculo de la tierra? Imagínese, ¿dónde estaba usted cuando Dios hizo eso? Imagínese. Y le dice, ¿dónde estabas tú cuando a cada una de las estrellas yo llamaba por su nombre? ¿Cuántas estrellas hay? Y cada estrella representa un sistema solar. Y a todas ellas Dios les tiene un nombre. Millones de millones. Ese número no cabe en ningún computador. Sin embargo, Dios a cada una de ellas las llama por su nombre. Dios sabe cuántos cabellos tiene usted en la cabeza. Bueno, hay unos que es fácil saberlo. Ninguno. ¿Cierto? Pero los que estamos acá, Él sabe cuántos cabellos tiene usted en la cabeza. Conoce tus pensamientos, conoce tus sueños, conoce todo de ti. Y Dios le comienza a decir a Job, bueno, si yo tuviera hambre, tú lo sabrías, pensando que Dios no come. Y si comiera, ¿qué come Dios? No sabemos, porque poco sabemos de Dios. Y si yo tuviera sed, no te lo diría a ti, porque ¿qué tipo de agua bebería Dios? Y nosotros ¿de dónde la sacaríamos y cómo haríamos para llevársela? Entonces el pobre Job era ahí escuchando a Dios y ¿qué le iba a decir? Nada. ¿Qué va a argumentar uno con Dios? Moisés quiso de alguna manera
discutir ahí con Dios y no es que yo no puedo, y sacó excusas y sacó disculpas y sus argumentos, pero Dios, todo argumento lo tumba y le decía, no, usted está muy bueno, ahí está su hermano, que él sí sabía hablar. No, es que a mí me están buscando allá yo te voy a dar un poder especial, mete tu mano en el seno. Y la metió. Y cuando la sacó, estaba leprosa. Vuélvela a meter y la metió. Y la sacó y ya estaba sana. Le dio una vara y le dijo, tírala al suelo. Y la tiró y se convirtió en culebra. Le mostró su poder y dijo, usted no está solo, yo voy a estar contigo. Lo desarmó. Lo desarmó, hermano. Por eso Jeremías dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Ese seducido es que lo convenció. Y Dios, para convencerlo a uno, primero lo desarma. Lo desarma de los propios argumentos, de su manera de pensar, de su manera de... Dios lo desarma a uno, hermano. Por eso es que uno termina en ese altar llorando, porque es lo que más le va a discutir al Señor. Y entonces Dios llama a Moisés, pero ¿qué pasó? Moisés aceptó. Porque pese a todo eso, él tranquilamente podía haber dicho no. Dios quería usar al rey Saúl, pero Saúl hizo lo contrario de lo que Dios le mandó. Se salió del propósito que Dios tenía con él. Tranquilamente, Saúl pudo haber sido el rey David, haber sido tan famoso y tan poderoso como David, pero como Saúl no quiso, entonces Dios llamó a un muchacho que estaba por ahí detrás de unas ovejas. Pero ese muchacho sí aceptó. Y como aceptó, entonces Dios lo usó. Los usó a cada uno de ellos en su época y con cosas que tenían que hacer. Entonces Dios a Moisés le dio una vara que se convertía en culebra. Dios a mí no me ha dado varas que se conviertan en culebras. ¿Por qué? Porque en esta época no necesitamos varas que se conviertan en culebras. Dios le dio esa vara y con esa vara entonces Moisés abrió el mar rojo. Se abrió el mar. Pero en esta época nosotros no necesitamos abrir el mar, porque para eso hay barcos y aviones. Yo no necesito que el mar se abra para yo pasar, no, pues cojo un avión y me evito toda esa vuelta. ¿Cierto? Pero en esa época se necesitaba. Sin embargo, todas esas cosas, ¿qué fruto tuvieron? Aunque usted pudiera abrir el mar hoy, ¿de qué serviría? El pueblo de Israel, ante sus ojos, se abrió el mar. Eso tuvo que haber sido una escena muy impactante. Esa mana de agua, hermano. No es que usted no es capaz ni de controlar el agua de un vaso. Usted medio tiembla así como yo y ya tiro el agua. Ahora para abrir el mar, pues. Y usted ver que el mar se abre. Y dígame, ¿qué impacto tuvo ese evento en la fe del pueblo de Israel? Ninguno. A los 3 días se querían devolver. Llegaron a un desierto, estaban muriéndose de sed y había una fuente de agua y cuando fueron a tomar era amarga. Y ya se querían devolver y estaban renegando. ¡Ay, Jehová! ¿Para qué nos trajo a este lugar? ¿Para morirnos? ¿Acaso no habían ollas grandes llenas de carne allá en Egipto y tumbas donde nos sepultaran? Imagínense, ya están a los 3 días después de ver que el mar se abrió. Entonces, ver milagros no es... Dios en algún momento me ha usado a mí para que una persona enferma se sane. Y muchas de esas personas que se han sanado, ¿dónde están? No se entregaron al Señor. Venían por un milagro y recibieron el milagro y adiós. Un compañero mío testificaba que oró por una muchacha que estaba paralítica. Y cuando oró por ella, la muchacha se levantó. Se levantó. Y apenas se levantó, lo primero que dijo es, ay, ahora sí me puedo dedicar a rumbear y a festejar porque ya estoy aliviada. ¿De qué le sirvió la sanidad? La Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma? Entonces, ¿para qué milagros de esa índole? Bueno, el que ha recibido un milagro de esos, si le entrega la vida al Señor, pues tendrá algo bueno para testificar. Pero mucha gente ha sido sana. Cuando el Señor Jesús, hermano, estaba en esta tierra, ¿cuántos milagros hizo? Imagine que Juan dice que si se escribiera todo lo que el Señor hizo, no cabrían los libros.
en la tierra. Alguien dice, no, eso es una exageración de Juan, yo no sé. Pero el Señor sanó personas por miles y por cantidades. ¿Y dónde estaba esa gente cuando el Señor estaba en la cruz? Cuando lo tenían allá en la plaza de Jerusalén gritando, crucifíquele. ¿Cuántos de los que fueron sanos estaban allá gritando, crucifíquele? Entonces, ¿de qué le sirvió al pueblo de Israel haber visto tantos milagros? Sin embargo, Dios los hizo a través de su siervo Moisés. Pero ese tipo de milagros no se necesitan hoy. ¿Para qué necesito yo, hermano, que descienda fuego del cielo? Así como hizo Elías. ¿De qué le sirvió al pueblo de Israel ver fuego descender del cielo? De nada, a los poquitos días ya estaban adorando ídolos otra vez. Al poquito tiempo ya estaban perdidos otra vez. Apartados, dice la Biblia, que escaseaba la palabra de Dios y no había visión con frecuencia, pero vieron milagros. En cada época Dios tuvo hombres y hombres que hicieron lo que tenían que hacer y lo que era conveniente para su época y para las circunstancias. Bueno, en el tiempo de Elías se necesitaba que descendiera fuego del cielo, listo. Eliseo también con el manto hizo que se abriera el río Jordán, ¿cierto? Los apóstoles hicieron lo que tuvieron que hacer en su época y tenían que cumplir un propósito. Daniel y todos ellos. Ahorita no nos van a echar a un foso de leones. Ahorita no nos van a echar a un horno de fuego. No, ahora es otra cosa. Ahora hay otras pruebas, otras dificultades, otras tentaciones, otro contexto. Pero el propósito es el mismo. Ganar a los hombres. Estamos en esta época. No está ni Moisés, ni Elías. ¿Y por qué no están? Porque no los necesitamos. Si Pablo estuviera hoy, no marcaría la diferencia. Si aquí estuviera Elías hoy, no marcaría la diferencia. Si estuviera Daniel, si estuvieran todos ellos, no marcarían la diferencia. Ellos vivieron y obraron conforme a su tiempo, conforme a su época, ¿cierto? Ella dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, y no contaminarse no con la comida, no contaminarse con nada de lo que había en el contexto y en su época y en ese lugar que no era su lugar. Él estaba en Babilonia y él no era de ahí. Él dijo, no, yo no me quiero perder mi identidad, yo voy a seguir siendo lo que soy, así esté aquí. Bendito el nombre de Jesús. ¿Qué diferencia habría si hoy estuviera Pablo aquí? Nosotros no necesitamos a Pablo ni a Elías, nosotros necesitamos al Señor. Amén, amén. Porque ellos sin Dios no hubieran podido hacer nada. Nosotros necesitamos al Señor. Hoy en día no necesitamos que a veces nos predican y nos dicen necesitamos un joven como Elías, necesitamos un joven como Moisés. Pero ¿para qué? Hoy en día lo que se necesita son jóvenes que cumplan la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Se necesitan son jóvenes que se guarden del mal, que no cedan a la tentación, que aprendan a buscar a Dios, a invocar su nombre, que aprendan la fidelidad, que aprendan la palabra. Porque lo que impacta a la gente no son los milagros, lo que impacta a la gente es la palabra. Lo que impacta a la gente no es el testimonio de uno. Yo escuchaba, hermano, un testimonio allá en una ocasión y más de la mitad de la predicación fue de testimonio y que yo hice y que el Señor y que yo fui a tal parte y que no sé cuántas. Yo decía, no, eso no transforma a nadie. La gente se transforma es cuando conocen a Cristo. No hables tanto de ti, habla de Cristo. No te presentes a ti mismo, preséntales a Cristo. Hoy en día se necesita, son jóvenes que simplemente tomen la decisión. Yo, Señor, te voy a seguir. Tú tomas la decisión de seguir al Señor, el Señor te va a perdonar, te va a santificar, te va a bendecir. Bueno, y ahora, ya le entregué mi vida al Señor, pero yo decido servirle. Bueno, entonces, si decides servirle, el Señor te va a capacitar, el Señor te va a ungir, el Señor te va a usar.
Ya el Señor está haciendo eso, entonces quiero ir a un nivel más allá. Y a medida que tú vas tomando decisiones en la presencia de Dios, Él te va usando, pero te va usando ¿para qué? Para que el mar se abra, para descender fuego del cielo. No, para impactar la vida de otros. ¿Cuántos puedes alcanzar a impactar? Y ese perímetro, digámoslo así, de la capacidad de impactar personas, pues puede aumentar en la medida en que tomes decisiones para dejarte usar del Señor, para dejar que Dios te tome, te bendiga. No que te controle, es que Él no va a controlarte, ni va a tomar control de tu vida, porque tú tienes el Espíritu Santo para guiarte. La Biblia dice, el Espíritu Santo nos guiará, amén, a toda verdad. No que te va a obligar, simplemente te va a decir, mira, es por aquí, ven, es por acá. Y uno se va yendo con Él y Dios entonces va haciendo y va haciendo, pero no te va a obligar. Pero si tú te dejas usar, hermano, entonces Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Comienza a impactar las pocas personas que están a tu alrededor, así sea uno solo. Pero si usted se pasa toda su vida cristiana y no logró impactar ni siquiera una sola persona, bueno, te salvaste tú, ya eso es mucho. Te impactaste a ti mismo, está bien. Pero entonces cuando Dios te vaya a recompensar, te dará recompensa. Tenemos la corona de la vida, que es la salvación. Por el mero hecho de creer en Cristo Jesús tienes la corona de la vida. Pero la Biblia habla de la corona de gloria, de la corona incorruptible. Amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Y habla de otros premios y de otros galardones y de otras cosas. Pablo dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. La Biblia habla de la eternidad y uno se pone a pensar, ¿y qué hay allá? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a pasar cantando todo el tiempo. Así decía una persona, no, pues, como si cantar fuera muy bueno. No, usted cuando canta en la presencia de Dios y Dios se manifiesta, usted no quiere parar. No dice la canción toda la noche sin parar. Allá va a ser toda la eternidad. ¿Sabe qué dijo el rey David con respecto de eso? Te exaltaré, mi Dios, mi rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Dice, mientras esté en esta tierra te voy a alabar y te voy a bendecir todos los días. Y cuando esté en la eternidad te voy a alabar sin parar. Gloria al Señor. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que Dios tiene para nosotros allá. Pero Él tiene cosas, hermano, y le va a dar a cada uno conforme a lo que haya hecho, conforme a lo que se haya dejado usar. Porque el galardón para todos no va a ser igual. Pero tú tienes un mandato de parte de Dios. Y Dios le reflejó ese mandato a sus discípulos. Les dijo, vayan por todo el mundo. Prediquen el evangelio a toda criatura. Porque el propósito de Dios es el hombre. ¿Para qué tenemos directivas en la iglesia y todo? No, es que el propósito de Dios es que tú seas el presidente de jóvenes. Bueno, ¿y para qué quieres ser el presidente de jóvenes? ¿Para qué quieres ser el líder X o el líder? ¿Para qué? ¿Solamente para mostrar tu corbata nueva o para que todo el mundo diga, uy, wow, el presidente? No, es porque desde esa posición puedes hacer algo. Desde esa posición puedes dejarte usar por el Señor para impactar a otras personas. Pero si es para hacer nada, pues deje que se ponga otro. Porque esto no es para que nos echen flores ni nos estén felicitando, no. Cada cosa que Dios te da es una responsabilidad que pone en tu vida porque tú la aceptaste. Y bueno, es una honra y tendrá una recompensa de parte de Dios. Pero el propósito divino, hermano, en cada uno de estos hombres fue salvar al hombre en todas las épocas, en todas las circunstancias. Hoy no está ninguno de ellos. Hoy estamos nosotros. Y aquí puede haber una persona que recorra más sitios que Pablo, que gane más almas que Pedro. Puede haber gente.
Pero todo depende, hermano, de las decisiones que tú comiences a tomar y de la relación que tú tengas con tu Dios. Ese es el propósito divino. Y por eso estamos aquí. ¿Por qué? Porque estamos oyendo la palabra para aprender, para llenarnos de Dios, para que aumente nuestra fe, nuestra convicción, para que descienda sobre nuestra vida, hermano, poder de lo alto. No porque estemos desocupados, porque no hay más nada que hacer. Seguramente usted tendría muchas cosas que hacer. Pero el Señor no se tomó la molestia, hermano, de ir a la cruz del Calvario pensando que nadie lo iba a oír. Isaías estaba preocupado. Imagínate que Isaías le dice al Señor: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces, primero dice que nadie cree. Y enseguida dice: no, pero usted no se manifiesta, Señor. Como que pone la queja en el pueblo y enseguida pone la queja en Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y luego mira a Dios. ¿Y sobre quién se ha manifestado? Es que si usted tampoco colabora. Yo aquí matándome, predicando, y usted no hace milagros, no hace nada. Pero es que a veces los milagros, hermano, no son la solución. Lo que se necesita es gente que quiera llevar la palabra. Que aprendan la palabra. Que aprovechen su juventud, que aprovechen sus fuerzas, que aprovechen su salud, que aprovechen su inteligencia, que aprovechen lo que Dios les ha dado. ¿Para qué? Para ganar a otros. Para ganar a otros que en su momento Dios también llamará y usará y tocará y ungirá, pero lo que tienes que hacer es postrarte delante de Dios y decirle: Señor, ¿qué puedo yo hacer? Aquí estoy. Ayúdeme. Lléveme a las naciones, pero no te va a llevar a las naciones si no impactas a tu vecino. ¿Para qué te va a llevar el Señor a Londres? ¿Para qué te va a llevar al Japón? ¿Para qué te va a llevar por allá a evangelizar cuando no eres capaz ni de hablarle a tu compañero de trabajo? A la persona que se sienta todos los días a tu lado, a tu hijo, a tu hija, a tu hermano. Tenemos que empezar, hermano, es aquí. Por eso el Señor le dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? Primero en la casa, en Jerusalén. Luego los mandó para donde los vecinos, luego los mandó por allá y hasta lo último de la tierra. O sea que Dios te puede ir llevando y llevando, pero tienes que empezar con algo, a cumplir ese propósito. Y si tú ganas una persona que está ahí a tu lado, ganaste mucho. Porque esa misma persona vale igual que lo que puede valer un japonés, un belga, un alemán. Vale lo mismo delante de Dios. La única diferencia es que hablan de otra manera y que para se bañan cada 15 días. Pero ¿qué otra diferencia hay? Nada. Pero tú puedes comenzar a cumplir ese propósito divino. Y en la medida que Dios te va usando y tú te dejas usar, Él te da más, y te da más, y te da más, y te da más. Alabanzas al nombre de Jesús, porque Él trabaja así, de esa manera, en su propósito divino. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé sabiduría, que nos enseñe cada día a enriquecernos más y más de su palabra. Cierra sus ojos. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.